Voy a compartir pantalla, hermanos, en primer lugar. Díganme si se ve lo que voy a compartir. Sí, ¿Sí se pastor, ve se bien? ve bien la pantalla. Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar. Miren, llegamos exactamente a la mitad de el curso de Griego 2. Llegamos hasta la lección 22. Nos faltan de la 23 a la 30. Todas las herramientas que hemos visto son muy valiosas, hermanos. Son muy valiosas y van a ser de utilidad a cada uno de ustedes. Ninguno de los capítulos es en vano. Todos tienen un objetivo, todos nos han mostrado una enseñanza importante y la idea del día de hoy es que yo hiciera un breve resumen de lo que hemos visto, pero al mismo tiempo, hermanos, yo traigo una guía de estudio para el examen de las lecciones 16 a 22. Ya tengo el examen listo. Es muy parecido a lo que ustedes van a ver ahorita. Entonces, si ustedes estudian de la lección 16 a la 22 y hacen el examen de práctica sin ningún problema, están listos para el examen, hermanos. Entonces, si tienen algún problema, es que deben estudiar un poco más. Porque, repito, el examen de esta mitad del curso que vale 100 puntos, a diferencia de los demás exámenes que cada uno vale 30 puntos, entonces, este va a valer 100 puntos. Entonces, esta es una guía de estudio justamente para que nos preparemos para ese examen. Entonces, el reto, hermanos, es que podamos resolver esta guía sin consultar el libro, poderlo hacer de memoria y si algo se nos atora, es el momento en que nos vamos a dar cuenta que tenemos que estudiar alguno de los conceptos en los que tuvimos problema. Entonces, esta guía tiene por objeto que ustedes practiquen lo que han aprendido y no solo lo practiquen, sino que se pongan a prueba cada uno para ver si ya tienen los conocimientos necesarios para el examen de medio curso. ¿Qué es lo que vimos de la lección 16 a 22? Vimos los pronombres personales y reflexivos. Ahorita voy a ir avanzando en las lecciones, pero ahorita voy a mencionar de forma general lo que vimos. Vimos varios pronombres. Los pronombres que vimos fueron los reflexivos, fueron los de los cercanos y lejanos. Vimos los verbos líquidos y los tres tipos de participios. El participio presente, el participio auristo y el participio perfecto. Entonces, tres capítulos completos tienen que ver con participios, tres lecciones completas. Y es muy importante porque los participios, una de cada 20 palabras en el Nuevo Testamento es un participio. Y hay muchos que se atoran para traducir los participios. Vimos algunas reglas generales que nos ayudan a traducirlo de una manera más simple. Y por último, vimos el modo subjuntivo. Entonces, voy a ir avanzando y conforme avanzo, voy a ir mencionando lo relevante de cada uno de los temas que vimos. En primer lugar, hermanos, en el examen de medio curso va a haber 21 palabras de vocabulario. Entonces, aquí a manera de ejemplo, tenemos emautú, idios, jode. Las tres palabras son de la lección 16. Después viene de, utos, jauté, tuto, de la lección 17. Los primeros son pronombres personales, luego vienen pronombres demostrativos cercanos, pronombres demostrativos lejanos, luego interrogativos, tis, ti. Luego viene aquí otras palabras de la lección 18, donde vimos los verbos líquidos que terminan en mu, nu, ro o lambda, pero realmente los más comunes son los que terminan en ro, como airo, egeiro, speiro. Después pasamos a la lección 19, donde ya vimos nosotros los participios y tenemos, por ejemplo, tres palabras de la lección 19 en el examen: cratzo, nuc, nuctos, genuctos, ge, arge, y luego de la 20 tres palabras también: cuparjo, me,
to prosopon, jo kairos, je jora, eutus, 3 de la lección 21, jo kairos, je jora, eutus, ean. Perdón, hasta ahí eutus. Y luego al final, tres palabras también de vocabulario de la lección 22. Entonces, en resumen, hermanos, yo recomiendo que repasen el vocabulario de la lección 16 a la 22, que dominen completamente el vocabulario y de esa manera, rápidamente, sin problema, van a poder resolver la primera parte del examen. Que esta primera parte vale 20 puntos. Dije que vale 100 puntos el examen de medio curso, este vale 20 puntos. Entonces, estudiando el vocabulario tienen ya una buena parte del examen. Luego vimos la lección 16. Los paradigmas tienen un total de 50 puntos y van a ver paradigmas de las lecciones que estudiamos. Voy a brincarme ahorita para que vean, para hacer un resumen rápido de los pronombres. Lo vimos en la lección 16. Entonces, lección 16, hermanos. Aquí está. Vimos básicamente el título de la lección es pronombres personales y reflexivos. Entonces, como pronombres personales, ¿cuáles son la importancia de los pronombres personales? Al igual que en español, cuando decimos yo, mi, nosotros, los pronombres griegos de la primera, segunda persona siguen su propio patrón. Deben aprenderse bien de memoria. Y, la idea de los pronombres es que nos ayudan al expresarnos nosotros. Por ejemplo, en español, si dijéramos Juan estaba vestido con una capa de piel de camello y no usáramos el pronombre, tendríamos que decir y Juan estaba predicando. Entonces, Juan es el antecedente del pronombre él. Entonces, los pronombres griegos concuerdan con sus antecedentes en el género y número, pero no necesariamente en el caso. Y un pronombre tiene su propia función en la oración. Pero los pronombres entonces funcionan a veces también, toma el lugar de un nombre o sustantivo, de una palabra que funciona como un sustantivo. Por ejemplo, un adjetivo sustantivo. Entonces, los pronombres son muy importantes en el español, son muy importantes en el griego y dentro de la lección de pronombres personales también vimos nosotros los pronombres, bueno, autos, que es la tercera persona, también se puede usar como un énfasis, como en el caso nominativo. Por ejemplo, ego autos anthropos eimi, yo mismo soy un hombre. Ego autos, yo mismo. Anthropos, hombre, eimi, yo soy. Entonces, vimos ese significado de autos, pero también vimos los pronombres reflexivos. El Señor lo ve a él, Jocurios blepei auton. Aquí el Señor se ve a sí mismo. Jocurios blepei auton, el Señor se ve a él. Y Jocurios blepei auton, el Señor se ve a sí mismo. En este caso lo ve a él, auton. Y en este caso, geauton es se ve a sí mismo. Entonces, vimos los pronombres reflexivos también. En el caso del femenino, María Blepey Geauten. Tenemos la terminación getesteten. María se ve a sí misma. Entonces, los pronombres son muy importantes. Ahora, de la lección 16, hermanos, además del vocabulario, dijimos que hay que memorizar los paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas que habría que memorizar de la lección 16? Los paradigmas de la primera persona. Ego, mu o emu, moi o emoi, me o eme, luego geméis, gemón, gemín, gemás. Entonces, estos son los pronombres personales de la primera persona. Entonces, en el examen, ¿qué vendría, hermanos? Vendría escribir de memoria uno de los paradigmas. Puede ser los pronombres personales de la primera persona,
Pueden ser los pronombres personales de la segunda persona. ¿Cuáles son? Su, tú, su, de ti, tú, soy, a para ti, se, te. Y luego este es muy fácil porque es muy parecido al de arriba, ¿no? Arriba era geméis, gemón, gemín, gemás. Aquí es juméis, jumón, jumín, jumás. Entonces, ¿qué viene en el examen? Escribir los pronombres personales o de la primera o de la segunda persona. Me regreso al examen, mire. Aquí está el examen. Después del vocabulario dice paradigmas. Escriba los casos de los pronombres personales, por ejemplo, de la segunda persona. Y aquí para ayudarles estoy poniendo la primera, su, para que ustedes terminen de llenar todo lo demás. Y aquí sería juméis, jumón, jumín, jumás, ¿no? Y si fuera la primera, geméis, gemón, gemín, gemás. Ego, mu. Entonces, estos pronombres, hermanos, es el momento ahorita de hacer un paréntesis, revisar lo que hemos estudiado, volver a estudiar lo que no dominamos. Y en este caso, si ustedes no dominan todavía los pronombres, es el momento de dominarlos para este examen de medio curso. Lección 17, hermanos. ¿Qué vimos en la lección 17? Vimos los pronombres demostrativos cercanos y lejanos y los pronombres indefinidos e interrogativos. Me voy a brincar en el examen a la lección 17, que aquí la tengo también. Entonces, acá están. ¿Cuáles son los paradigmas a memorizar de la lección 17? Los pronombres demostrativos cercanos. Utos, tuto, tuto, tuton. Y el pronombre demostrativo cercano, ¿se acuerdan del vocabulario? Aquí lo tenemos. Utos, aute, tuto. Bueno, este es este, él, ella, ello. Tis, ti, quién, qué. Los pronombres interrogativos y los indefinidos tis, ti. La única diferencia es el acento agudo. Alguien, algo, quien sea, lo que sea, cierto. Entonces, jutos, tutó, tutó, tutón. Jauté, tautes, tauté, tautén. Tuto, tutu, tuto, tuto. Entonces, el pronombre demostrativo cercano lo vimos en el singular masculino, femenino y neutro, y en el plural masculino, femenino y neutro. Aquí getesteten, os, u, o, on, y luego el neutro corresponde. Y el plural también corresponde a lo que ya conocemos de los nombres de la segunda y primera declinación. En la segunda, hoy, antropoi, antropon, antropois, antropus. Coincide exactamente. Y en el femenino, autai, tuton, tutais, tutas. Ai, on, ais, a. Entonces, no es algo que desconocemos, pero los pronombres demostrativos cercanos, jutos, este, de este, para este y este. O esta, de esta, para esta y esta. Entonces, en los pronombres demostrativos cercanos los estudiamos y vimos los pronombres indefinidos, ¿no? Y los interrogativos. Y están juntos porque se escriben exactamente igual. La única diferencia es el acento agudo. Por ejemplo, tis, tis, y luego tis. Pronombre indefinido, alguien, de alguien, para alguien, alguien, tis, tinos, tini, tina. Y luego el otro es tis, tinos, tini, tina. Esto lo vimos y no hay más que dos paradigmas que ustedes ya debieron haber memorizado, que es el pronombre demostrativo cercano y el pronombre indefinido e interrogativo. Entonces, ¿qué viene en el examen de la lección 17, hermanos? Me regreso al examen. Dice, escriba los casos de los pronombres demostrativos cercanos del plural. No estoy poniendo todos ni el singular, sino, por ejemplo, aquí, nada más el plural. Y entonces, como ayuda, para ayudarles, Jutoy, y ya saben cómo siguen las demás terminaciones. Entonces, en el examen no viene exactamente esto, hermanos. A lo mejor viene pronombres demostrativos cercanos del singular,
Entonces, esto nada más es de práctica, pero ustedes deben dominar los dos paradigmas de la lección 17. Entonces, eso es lo que viene en el examen. A veces les digo a mis alumnos, "Pues, les estoy regalando el examen. Lo único que falta es estudiar. Tenemos un reto, este examen de práctica, que nos ayuda a autoevaluarnos y ver cómo vamos y ver si necesitamos repasar algo, si necesitamos corregir algo. ¿De qué trató la lección 18, hermanos? Que es la que vimos, verbos líquidos. Entonces, verbos líquidos, ¿cuáles son los verbos líquidos? Me voy a avanzar ahora a la lección 18, donde los verbos líquidos son verbos cuyos troncos básicos terminan en lo que los lingüistas llaman una consonante líquida, lambda, mu, nu o ro. Pero los nombres terminados con mu son muy raros en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los que nos van a ocupar más la atención? Los que terminan en lambda, nu o ro. De hecho, en el vocabulario de la lección 18, justamente, tenemos verbos líquidos. Airo termina en ro. Apangelo termina en lambda. Apocrinomai termina en nu. Apocteíno termina en nu. Apostello termina en lambda. Egeiro termina en ro. Crino termina en nu. Speiro termina en ro. Entonces, estos son dos palabras, angelos, joangelos y joapóstolos. Pero estos son los verbos. Y tenemos aquí ejemplos de los verbos en ro, en lambda, en mu y en nu. En nu, perdón, en nu y lambda y ro. No tenemos ninguno en mu, como dije, son muy escasos en el Nuevo Testamento. Entonces, los verbos líquidos, ¿qué problema tienen? Dijimos que es un verbo irregular, pero es irregular cuando queremos agregarle una sigma para hacer el futuro o una sigma para hacer el auristo. Entonces, eh, lo que hay que memorizar nada más es cuando hay esas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? En el futuro y en el auristo. Entonces tenemos dos paradigmas a memorizar de los verbos líquidos, que son el futuro activo de indicativo y el auristo primero activo de indicativo. Entonces, aquí si agregáramos la sigma, sería menzo, menzeis, menzei, y lo que hacen entonces es alargar la vocal final y en vez de decir menó, menó, se alarga la vocal mené, meneís, o eis, ei, omen, ete, usi. Tienen las terminaciones que ya conocemos del presente, pero en el futuro necesitamos agregar la sigma. Entonces, en vez de agregar la sigma, alargamos la vocal y todos las terminaciones tienen un acento circunflejo. Entonces, son fáciles de reconocer los verbos líquidos por el acento circunflejo en en la última vocal. Entonces, si se dan cuenta, esto también ya lo conocemos, futuro activo de indicativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el auristo? El auristo lleva la épsilon al inicio. Entonces, tenemos a, as, amen, ate, an. Y tenemos emeina, emeinas, emeinen, emeinamen, emeinate, emeinan, emeinan. Entonces, ¿qué viene en el examen? Si nada más hay dos paradigmas a memorizar, viene uno de los dos. Por ejemplo, en este que van a hacer de práctica, ¿cuál es el que viene, hermanos? No necesariamente, repito, va a ser lo mismo en el examen, ¿no? En el que ustedes van a tener a disposición. A partir de hoy yo entrego el examen a los profesores adjuntos para que ustedes le digan al profesor, ya estoy listo para hacer el examen de medio curso y adelante, hermanos. Entonces, aquí están una pregunta de paradigmas. Conjugue el verbo meno en auristo primero activo de indicativo. Entonces, no hay más que dos posibilidades, el futuro activo de indicativo y el auristo primero activo de indicativo. En este caso, en el examen este de práctica, estoy pidiendo que ustedes escriban de memoria
el auristo primero activo de indicativo. Pero ya estamos dando por sentado que el más fácil ya lo conocen, que es el futuro activo de indicativo. Entonces, si no va a venir el mismo en el examen, ya le estoy regalando el examen también, hermanos, porque va a venir el otro, ¿no? Ahora, lección 19. ¿De qué trata la lección 19? Entramos a un tema importante, un tema que para algunos ha sido muy difícil, pero que creo que se ha simplificado bastante con las reglas que estudiamos, los participios. Entonces, ¿cómo traducir los participios? Tenemos tres tipos de participios. Bueno, la lección 19 abarca el participio presente activo y participio presente en la voz media pasiva o deponente. O sea, no tenemos más que dos paradigmas a memorizar en el caso de la lección 19 de los participios. Miren, me voy ahorita a la lección 19 para que ustedes vean directamente los paradigmas. Son los paradigmas a memorizar. Es el participio presente activo y el otro es el participio presente, pero en las voces media o pasiva. Dijimos que tenemos tres voces, ¿no? La voz activa, la voz media y la voz pasiva. En el caso del presente, la voz media y pasiva tienen las mismas terminaciones. Vamos a ver que en el caso del auristo, participio auristo, la voz media se escribe con las mismas terminaciones que tenemos del participio presente, pero la voz pasiva tiene la teta eta. Entonces, en el caso del participio presente activo, las terminaciones son on, ontos, onti, onta. Usa, uses, use, usan. Y luego el neutro del eh, el neutro nominativo es diferente del neutro nominativo masculino. Aquí es luon, pero el genitivo y el dativo del neutro son iguales que el genitivo y dativo del masculino. Entonces, si ustedes memorizaron el masculino, prácticamente ya tienen memorizado también el neutro. Luontos, luontos, luonti, luonti, luonta, luon. Este es igual el nominativo que el acusativo. Y tenemos los plurales, luontos, luontes, luonton, luusin, luontas. Luusai, luuson, luusais, luusas. Saison, saisas. Y luego otra vez aquí, luonta, pero el genitivo del neutro plural es igual que el masculino. Luonton, luonton. Luosin y el neutro luosin. Luontas, luonta. Y el acusativo del neutro plural es el mismo que el nominativo del neutro plural. Entonces, el participio presente, los paradigmas a memorizar dijimos que eran dos. El participio presente activo que tiene terminaciones, aunque corresponden a la tercera declinación en el caso del masculino, pero es mejor memorizarlos, on, ontos, onti, onta. Y los participios presente medio pasivo están fácil de memorizar. ¿Por qué, hermanos? Porque usan la terminación de los deponentes y entonces tenemos la terminación luómenos, luómenu, luómeno, luómenon. El men, y ustedes ven la terminación os, u, o, on, que son las mismitas de la segunda declinación del masculino. Y en el caso del femenino, getes, teten, son las mismas terminaciones del femenino, pero con la terminación omen. Luomene, luomene, luomenes, luomene, luomenen. Luomenon, luomenu, luomeno, luomenon. Y otra vez el genitivo neutro singular, luomenu, es igual que neutro, luomenu. Luomeno, luomeno. Son iguales. Y el neutro nominativo es igual que el acusativo neutro. Luómenon, luómenon. Y los plurales tienen las mismas terminaciones que ya conocemos también. Hoy, on, ois, us, ai, on, ais, as. Entonces, y igual en el neutro, a, on, ois, a. O sea, son las mismas terminaciones que ya conocemos con la partícula omen.
Entonces, viene en el examen uno de los dos paradigmas también. Me regreso al examen. Esos son los paradigmas que aprendimos. Dijimos que los participios, antes de regresarme al examen, y hay unos paradigmas a reconocer del verbo eimi, que tienen las mismas terminaciones, todos observan que el presente activo, on, ontos, onti, onta, acá están, on, ontos, onti, onta, con la característica que tienen un espíritu suave y un acento agudo. Entonces, este es el participio presente de IB, que es importante reconocer porque se utiliza bastante también. De memoria los otros, este para reconocer. Pero lo que quería llamar su atención ahorita en este muy breve repaso, ¿no? Porque estoy diciéndoles lo que vamos, cuál es el examen de práctica que ustedes deben utilizar para prepararse para el examen de medio curso. Pero en este examen de práctica estoy tratando de decir lo más relevante de cada caso. Dijimos que en el caso de los participios, tienen tres usos básicos los participios, igual que los adjetivos. Tienen el uso atributivo, tienen el uso sustantivo y tienen el uso adverbial. Entonces, eh, adverbial, sustantivo y atributivo. Entonces, son los mismitos usos que tienen los adjetivos. Entonces, un participio, dijimos, es un verbo adjetivo. Entonces, aunque es un verbo adjetivo, tiene los tres usos de los adjetivos. Si nosotros al estar leyendo el Nuevo Testamento encontramos un participio, logramos identificar su uso, ya tenemos la mitad de la traducción, hermanos. Porque ya sabemos si lo vamos a traducir como atributivo, como sustantivo o como adverbial. Entonces es muy importante en los participios, en el participio presente, en el participio auristo y en el participio perfecto, que son las tres lecciones, 19, 20 y 21, que en las tres lecciones dominemos bien el uso de los participios. Van a ver que ahorita que en el examen, justamente una sección está dedicada a poder identificar el uso de los participios. Entonces, si ustedes no estudiaron adecuadamente las lecciones, es el momento, hermanos. Para resolver el examen de práctica, ustedes deben poder identificar el uso del participio. Después identificar si es presente, si es auristo o si es perfecto. Y ya con eso ustedes pueden llevar a cabo una traducción de un elemento que a muchos les cuesta, es un dolor de cabeza para muchos, pero con lo que hemos aprendido van a ver que es sencillo. Es más sencillo que de otra manera. Entonces me regreso al examen para que vean que en el examen cuando hablamos justamente de guía para el examen, cuando llegamos a la lección 19, participio presente activo, tiene las dos cosas, y participio presente medio pasivo, o sea, la voz media pasiva y la voz activa. Entonces, aquí en el examen de práctica dice, escriba las formas del participio presente voz media pasiva, o sea, la deponente del verbo luo. Y plural solamente. Estoy haciendo lo más sencillo el examen, no pidiendo singular y plural, sino plural solamente en este caso. ¿Qué podría venir en el examen real? Pues el participio presente activo y puede venir el singular o puede venir el plural. Entonces, si ustedes practican otra vez, revisan sus paradigmas, los vuelven a analizar, los vuelven a repasar y pueden resolver el examen de práctica directamente, están listos ya, hermanos. Si no, yo les invito a que esta semana le dediquen tiempo al griego. Dedíquenle varias horas, de tal forma que puedan ponerse al día de estas lecciones que ya aprendimos, que son importantes, para seguir adelante a partir de la próxima semana en la lección 23. Nos quedan 7 lecciones más, de la 23 a la 30, que no son menos importantes, pero tienen unas cosas que complementan todo lo que hemos estudiado. Bueno, la lección 20 de qué toca, ya lo había dicho yo, de los participios auristo. Y tiene dos paradigmas, el auristo primero activo y el participio auristo pasivo deponente. Entonces, aquí
en el examen de práctica dice, escriba las formas del participio auristo primero, voz pasiva deponente del verbo lugo. Me voy a la lección 20 para que vean ustedes los paradigmas y puedan recordar en este momento lo que deben estudiar, hermanos. O sea, que estamos viendo ahorita lo que hay que estudiar para este examen. No vamos a ver nada nuevo el día de hoy. Se trata de un repaso rapidísimo, pero que creo que es importante. Entonces, aquí estamos en la lección 20. La lección 20 trata del participio auristo. El primero activo, sas, santo, santi, santa. Sasa, sase, sase, sasan. San, santo, santi, san. Esas son las terminaciones del participio auristo primero activo. Santes, santon, sasin, santas. Sasai, sazón, sasais, sasas. Santa, santon, sasin, santa. Esas son las terminaciones lusas, lusanton, lusanti, lusanta, lusasa, lusaces, lusase, lusasan, lusan, lusantos, lusanti, lusan. Lusantes, lusanton, lusasi, lusa, lusantas, lusasi, lusasai, lusasón, lusasais, lusasas, lusanta, lusanton, lusasi, lusanta. O sea, ¿qué viene en el examen? Uno de estos dos paradigmas. O el participio auristo primero activo o el participio auristo pasivo deponente. Normalmente lo habíamos identificado con la teta eta y en este caso tenemos la teta epsilon. No tenemos una reduplicación, una epsilon, en este caso en el pasivo, nada más tenemos, en una eta, perdón, tenemos la epsilon. Entonces tenemos luteis, la teta epsilon, lutentos, lutenti, lutenta. Al ver la teta epsilon, estamos reconociendo ya que estamos hablando de un participio auristo pasivo o deponente. Los deponentes tienen la misma terminación. Luteiza, luteices, luteice, luteizan, luten, lutentos, lutenti, luten. Y luego el plural. Lutentes, lutenton, luteisin, lutentas. El femenino, I, on, is, as. Luteizai, luteizon, luteizais, luteizan, luteizas. Luego, lutenta, lutenton. Otra vez el neutro plural es igual que el masculino genitivo plural. Y lo mismo el dativo masculino plural es igual que neutro dativo plural. Luteicen, luteicin, luteicis, luteicin. Y otra vez el nominativo lutenta del neutro es igual que el acusativo lutenta. Entonces, ¿qué vendría en el examen? Uno de los dos paradigmas. Por ejemplo, hermanos, en este examen de práctica que ustedes van a hacer, ya les mandé el examen de práctica a los profesores adjuntos. Posiblemente algunos de ustedes ya lo tengan, si no, es el momento para que ustedes puedan practicar. Entonces, viene aquí en el examen, escriba las formas del participio auristo primero, voz pasiva o deponente del verbo lugo. Y aquí está solamente en singular, el masculino, femenino y neutro. No estoy poniendo singular y plural, solamente una parte de ello. Lo mismo, si no es este el que viene, pues vendría el otro, hermanos, que es el auristo primero activo. De todas maneras, es importante que ustedes dominen los dos paradigmas. O sea, traten de escribir este examen de práctica de memoria, otra vez les digo. Si se atoran en una, dejen el examen a un lado, vuelvan a memorizar ese paradigma, regresen al examen y escríbanlo de memoria, ¿no? El chiste es que lo escriban de memoria, hagan el esfuerzo para que en el examen de medio curso ustedes tengan garantizado un 100, porque se puede lograr el 100 con las reglas que estamos estableciendo, ¿no? Memorizando el vocabulario completo, memorizando estos paradigmas.
Lección Profesor, tengo una 21. pregunta. Sí, adelante, hermanos. A ver, déjame ver, sí. Ajá, profesora, por ejemplo, ahí en el enunciado, en el de la número 5 dice, entre paréntesis, plural solamente, pero Sí, encima de la tabla está singular. sí, tienes razón. Aquí sería plural. Tienes Ajá, y creo razón. que las tablas anteriores también. Es posible, hermana, que tenga algún error. Plural Ajá, solamente, dice sí. plural solamente. Correcto. Correcto, hermana. Sí. Ahora, es bueno que ustedes memoricen, hermano, los dos. Qué bueno que estás poniendo atención. Gracias, gracias porque me da ánimo que están poniendo atención, ¿no? Entonces, traten de memorizar los dos, el plural y el singular. Plural y singular. Y lo mismo, como son dos paradigmas, en el caso del participio presente, está tanto la voz media como la voz activa, ¿no? Entonces traten de memorizar los dos paradigmas en cada caso. Muy bien, gracias. Estamos en la lección 21, entonces. Escriba del verbo, el plural solamente, le ponemos aquí plural, plural. Pero aquí ya tenemos el singular. Bueno, voy a mejor cambio arriba y dejo aquí singular y pongo arriba singular, ¿no? Y entonces tenemos lelucotes. Y me brinco ahorita a la lección 21 para que ustedes recuerden los paradigmas rápidamente. Lección 21, aquí está. Paradigmas a memorizar. Hermanos, les tengo la buena noticia, que esta pregunta del examen está regalada. ¿Por qué está regalada, hermanos? Porque no hay más que un solo paradigma a memorizar. Entonces, no es más que el participio perfecto activo en singular y plural. Entonces, si ustedes memorizan este paradigma singular y plural, no importa lo que venga en el examen, ustedes ya tienen este garantizado. Entonces, esta pregunta del examen realmente está regalada porque es la misma en el examen. Lo único que voy a decirles es que pongan el singular o el plural. Como ahorita, qué bueno que se fijaron en ese detalle, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los paradigmas que hay que memorizar de la lección 21? Es cos, cotos, coti, cota. Lelucos, lelucotos, lelucoti, lelucota. Luego, lelucuía, cuías, cuía, cuían. ¿Por qué es perfecto? Tenemos una reduplicación. La reduplicación nos está diciendo que hay un perfecto. Y la terminación nos está diciendo que es un participio. Entonces, lelucuía, lelucuías, lelucuía, lelucuían. Lelucos, lelucotos, lelucoti, lelucos. Y el plural, lelucotes, lelucoton, lelucosin, lelucotas. Cotes, coton, cosi, cotas. Y luego I, on, ais, as se mantiene en el femenino. Lelucuiai, lelucuion, lelucuiais, lelucuías. Y luego lelucota, lelucoton, lelucosin, lelucota. Entonces, hermanos, esta pregunta del examen de práctica es la mismita que en el examen ya real, de medio curso. Entonces, memorizando este paradigma, ustedes ya tienen esa respuesta también del examen. Lo importante es que practiquen, que memoricen esto, que lo pueden, repito otra vez, que lo puedan hacer de memoria en el examen de práctica. Y si lo pueden hacer ahí, lo van a hacer también en el examen de medio curso. Regresamos al examen, hermanos. Ya casi nada más nos queda una lección, que es la 22, ¿no? Entonces, ¿qué puede traer de la 22 el examen? De la 22, lo que vimos en la lección 22 fue el modo subjuntivo. Vimos el presente activo de subjuntivo, el auristo activo de subjuntivo y el presente medio pasivo y deponente de subjuntivo.
Esos son los que vimos. Pero aquí me voy a ir a los paradigmas de la lección 22 mejor para que los vean ustedes. ¿Cuáles son los que hay que memorizar y cuáles son los que hay que reconocer? Entonces, lección 22, paradigmas a memorizar. Son dos paradigmas sencillos, hermanos. ¿Por qué es más sencillo que el participio? Porque acuérdense que los participios los tenemos en nominativo, genitivo, dativo, acusativo, masculino, singular. Aquí ya es como si fuera un verbo. Nada más tenemos primera, segunda y tercera persona, singular y plural. Entonces está más fácil de memorizar, ¿no? O eisei, omenete usi, que ya conocemos. Y en este caso es luo. Se alarga la vocal. Luo, lu, o eis, ei, como que la iota queda suscrita y se alarga la épsilon cambia a eta, lues, lue. Algunos pronuncian la iota, a veces he oído que pronuncian como si fuera luei, pero lue tiene una iota suscrita. Luego, luomen, luete, luosin, omen ete usi, o eisei, omen ete usi, con un alargamiento de la última, de la vocal, y entonces tenemos el presente activo de subjuntivo. Y el auristo está muy fácil, hermanos, porque nada más agregamos la sigma, ¿no? Lu, luso, lues, luces, lue, luce, luomen, lusomen, luete, lucete, luosin, lusosin. Entonces, si se dan cuenta, entonces este auristo activo es sencillo de memorizar si ya conocemos el presente activo. Y el presente activo lo conocemos por el presente que ya dominamos, o sei o menete usi, nada más con el alargamiento de la vocal. Entonces, el subjuntivo, el paradigma del subjuntivo es relativamente sencillo de memorizar, ¿no? Y luego el medio pasivo y deponente. Acuérdense que se formaba la voz media pasiva con las terminaciones de un verbo omai. Omai ge etai, ometa este ontai. En el caso del subjuntivo, ¿qué hacemos? Se alarga otra vez la vocal. En vez de que fuera luomai, como sería el presente pasivo, eh, ya no el subjuntivo, sino el presente activo, perdón, el presente de indicativo sería luomai o eis ei, omen, perdón, omai ge etai, ometa este ontai. O sea, usamos las terminaciones de los verbos omai y nada más alargamos la vocal. Entonces sería luomai, luei, luetai, luometa, lueste, luontai. Entonces, este paradigma está también más sencillo que los anteriores que vimos, porque ya son terminaciones bastante conocidas. Y tenemos paradigmas a reconocer, que es el auristo primero de subjuntivo, el medio deponente y el pasivo deponente. Medio y pasivo. El medio otra vez tenían las terminaciones omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Y luego el otro tenía la teta, eta o teta, epsilon. Tenemos la teta con la vocal alargada. To, teste, tomen, tete, tosin. Estos son paradigmas a reconocer. Entonces, eh, vimos que en el caso del subjuntivo, los usos del subjuntivo, eso es lo importante que recuerden ustedes, los usos del participio, los usos del subjuntivo. El modo subjuntivo se usa en ciertas cláusulas subordinadas para expresar el propósito, el resultado o la condición. Vamos a ver el propósito. Cláusulas del propósito resultado. Primera de Juan, cuando leamos Primera de Juan palabra por palabra y veamos un gina, inmediatamente decimos lo que sigue es subjuntivo ya. Entonces, gina y gina puede tener dos posibilidades, ¿no? Una es gina, por ejemplo, jutos eltan gina
marturese peritu fotos. Jutos elten, este vino, gina. Esa es la palabra clave. ¿Para qué? Y luego viene el subjuntivo, para que diese testimonio, peri acerca tu fotos de la luz. Acerca de la luz. Este es cuando usamos el subjuntivo con el gina como una cláusula de propósito o resultado. Por ejemplo, aquí hay una de resultado con el gina. Tis gemarten, jutos ge holgoneis autu, gina tu blos genete. Entonces, tis gemarten, tenemos el pronombre interrogativo. ¿Quién? Gemarten, tenemos un auristo, una épsilon y la terminación. ¿Quién pecó? Jutos, este o joigoneis. Joigoneis, los padres, autú de él, los padres de él. Y luego viene el resultado, gina. ¿Para qué? Como resultado. O sea, esto es lo importante para la traducción del subjuntivo. Si identificamos la palabra que está antes del subjuntivo, es un gina, puede ser propósito, como dije hace ratito, para que diese testimonio o resultado para que haya nacido ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres? Para que como resultado haya nacido ciego. Otro uso importante del subjuntivo es la condición futura. Si ustedes ven las terminaciones ean me, ustedes dicen ya, segurito que viene un subjuntivo después de esa palabra. Una condición establecida para un futuro. La acción resultante se expresa con ean, sí, si alguna vez, o ean me, si no, a menos que, y un subjuntivo. Entonces, por ejemplo, ean tiston emon logon terese, tanaton u meteorese, eiston aiona. Eantis, el que guarda ton emon logón, mi palabra. Terese verá Tanatón muerto, un meteorese, eiston ayona. Nunca verá la muerte, eis ton ayona, para siempre. El que guarda mi palabra, nunca verá la muerte, para siempre. Entonces tenemos el ean y tenemos el terese, una vocal alargada con iota, me dice que es un subjuntivo, además de la partícula ean. Esas partículas, gina, ean, me, se usan mucho en Primera de Juan y nos ayudan rápidamente a identificar que es un subjuntivo. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Amén, amén, lego jumin, ean me fagete te sarca tu huyo tu antropú, piete aututo aima, ugegete soen en geautois. De cierto, lego jumin a ustedes, ean a menos que, o si no coméis, te sarca la carne, tu huyo tu antropó, la carne del Hijo del Hombre. Aquí este se está sobreponiéndose. Caí, debe ser caí, sí. Piete, autoto aima, y bebéis su sangre. Ug ejete, no tenéis. Soen, vida, en geautois, en vosotros mismos, un reflexivo. Todos los pronombres reflexivos aquí los estamos practicando, ya los conocemos. Estamos practicando el subjuntivo y ven estos usos del subjuntivo. Por último, unas cláusulas temporales indefinidas con jotán, otra partícula que también nos ayuda para identificar que hay un subjuntivo cerca. Por ejemplo, cuando decimos cuando o siempre que, para hacer una declaración similar a una cláusula condicional. Por ejemplo, jotangar asteno tote dunatos eimi. Jotangar, porque cuando astene soy débil, entonces tote dunatose y mí. Entonces soy fuerte. Jotangar asteno. Aquí esperamos después del jotán un subjuntivo, una vocal alargada, que es un omega con su acento circunflejo. Y la negación negativa ume también se usa con el subjuntivo. Por ejemplo, eantis ton emon logon terese tanaton ume
teorese eiston aiona. E anti si alguno, tonemon logon, mi palabra, terese guarda, tanaton, tanaton, u me teorese la muerte, u me teorese no verá, me teorese, este es el subjuntivo, este es el nombre, la muerte, tanaton, u me teorese, eiston aiona, para siempre. Entonces, ¿qué viene en el examen del subjuntivo, hermanos? Ya dijimos que hay dos paradigmas a memorizar y entonces eso simplifica mucho lo que viene en el examen. No hay más que uno de dos ya en el examen. Y en el de práctica ustedes van a poder practicarlo. Entonces viene conjugue luo, no hay más que el presente activo de subjuntivo y el auristo activo de subjuntivo para memorizar. Entonces, aquí está la fácil porque ya tiene la sigma. Vemos que es un auristo activo de subjuntivo. Y como ya saben que el presente nada más le quitan la sigma, pues ya tienen memorizado prácticamente el subjuntivo. Entonces, esta pregunta del examen, les digo, está prácticamente regalada también, porque ustedes ya conocen las terminaciones del presente. Oisei, omeneteusi, se alarga la vocal, luso, luego oeis, luce con iota, lucei, oeis, ei, lucei, lusomen, omen, lucete, luce, lususi. Entonces, esto se simplifica ya, hermanos, para memorizarlo y escribirlo. Después viene una parte del examen que yo les recomiendo que vean con mucho cuidado. ¿Por qué les recomiendo que lo vean con mucho cuidado? Porque si ustedes logran identificar el uso de los participios, ustedes ya tienen un paso gigante en la traducción de participios. Entonces, en el examen viene determinar, hermanos, dos cosas. Viene una tabla como esta igualita. No vienen las mismas palabras, pero vienen otras. Y aquí están las lecciones donde van a encontrar ustedes los ejercicios de práctica. Por ejemplo, en este examen de prueba, Prolegómenos es la lección 19. Ustedes tienen que identificar si este participio es atributivo, sustantivo o adverbial. No sé si necesitan que repita el ejemplo de los usos de los adjetivos en los tres casos, atributivo, sustantivo y adverbial. Si quieren que lo repita, ya lo repetí como dos veces, pero lo vuelvo a hacer, hermanos. ¿Queda claro los tres usos o quieren que repita el uso de los adjetivos? Bueno, entonces seguimos adelante. Y viene después identificar si es participio presente, si es participio auristo o si es participio perfecto. Y solamente hay una formación perifrástica. ¿Cuál es la formación perifrástica, hermanos? Que es un nombre rimbombante. Pues dijimos que simplemente es el uso del verbo eimi con el perfecto. Entonces, si buscamos el verbo eimi, rápidamente sabremos cuál de estos tiene una formación perifrástica. Y los demás es que podemos identificar si es presente, si es auristo o si es perfecto. No sé si queda claro esta parte del examen. Me interesa que quede muy clara porque esta práctica es muy importante, hermanos. En cada una de las lecciones viene un ejemplo del uso de los participios. Entonces, revisen los ejemplos de la tarea. Al final del libro vienen las respuestas correctas. Si tienen duda de las respuestas, al final del libro están las respuestas correctas. Califíquense a sí mismos. Hagan este ejercicio por su cuenta antes de contestar este examen de práctica, revisando los ejercicios de práctica de las lecciones 19, 20 y 21. Estas tres lecciones son fundamentales, hermanos. Como les dije, porque aquí están el uso de los participios en el presente, en el auristo y en el perfecto. Entonces, dominando estas tres lecciones, ustedes dan un paso gigante en lo que es el idioma del griego. Entonces, yo les invito a que le pongan mucha atención a esto, a los usos, para poder hacer una traducción adecuada. Y luego viene el análisis gramatical de los verbos
y traducir pasajes bíblicos. Aquí les pido una disculpa porque el día de hoy, al estar revisando el examen de práctica, me di cuenta que por error la pregunta uno y 2 son de las lecciones 15, la lección 15. Pero no nos hace daño traducirlo, no nos hace daño practicar esta parte y simplemente saber que el examen de real va a tener dos preguntas adicionales, seguramente de la lección 20 o 20 o 21. Entonces, aquí lo que hay que hacer es repasar los textos bíblicos que ustedes estuvieron traduciendo, de las lecciones 16 a la lección 22. Y entonces de esa manera ustedes van a poder este, eh, adquirir una práctica en la traducción de los participios. Voy a agarrar un ejemplo, hermanos. Vamos a ver este Jesús autus. Yo creo que aquí sí me voy a detener un poquito. No importa que les ayude a resolver el examen, pero quiero detenerme un poquito a manera de práctica en la traducción de los participios. Por ejemplo, este está en la lección 16 y es el ejercicio 5 de la lección 16. Aquí está la lección 16, hermanos. Y la lección 16, al final del libro, en la página 277, están las respuestas de la traducción de los textos bíblicos de tarea. Entonces, en el quinto versículo bíblico de tarea, ustedes tienen aquí Jesús autos uk ebaptisen. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una traducción de un texto bíblico? Ir al verbo primero. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ebaptisen. Ah, en ese caso, ebaptisen es un imperfecto activo indicativo, tercera de singular. Tiene una épsilon y la terminación en es de la tercera persona de singular. Entonces aquí está muy fácil, ¿no? Porque este es Jesús autus. Aquí lo que estamos practicando no es el participio, estamos practicando el pronombre reflexivo, autos, perdón, el enfático aquí, Jesús mismo, Jesús autos, uk baptisen. Entonces, esta pregunta tiene que ver con justamente eh, un pronombre enfático, Jesús mismo, Jesús autos. Aunque autos se puede usar para la tercera persona como ego su, primera y segunda, autos tercera, también se usa para un enfático, Jesús mismo, Jesús autos, uk e baptisen, Jesús mismo no bautizaba. Pero vámonos a la siguiente pregunta del examen de práctica. Le estoy ayudando, pero después ustedes contesten. Ahorita no lo contesten. Estoy tratando de nada más colaborar. Vámonos a esta. Joton logon mu akuon kaipisteuon. Esta pregunta es de la lección 19, los ejercicios de la tarea. En el examen de de medio curso vienen también textos a traducir que ustedes ya estudiaron, que ya hicieron en la tarea. O sea, los que hayan hecho la tarea no deben tener ningún problema en las traducciones. Vámonos al 19.2, hermanos. El que sigue, hay dos textos que estamos usando o que puse en el examen de práctica. El 2 es Joton logon mu akuon caipisteun egeison aionion. ¿Cuál es en primer lugar el verbo? Joton logon, este logon es un sustantivo, mu akuon, akuon. Entonces vemos aquí la terminación omega y decimos, este parece un participio. Entonces, ¿qué tipo de participio es? Es un presente activo, participio, es un masculino nominativo singular. Ahora, ¿qué uso tiene? Eso es lo importante. Por eso quería detenerme en este ejemplo para hacerlo con ustedes. Hon ton logon mu akuon. Es un sustantivo. Un sustantivo. Ho ton logon mu akuon. El que escucha mi palabra.
el que escucha mi palabra, el que oye mi palabra. Joton logon mu, esa es mi palabra, el que mi palabra, acuón, joton logon mu es mi palabra, jo acuón es el que escucha. Como ustedes se dan cuenta, no está diciendo el hombre que escucha, joantropón acuón, el hombre que escucha, sino que dice joacuón, como si fuera un adjetivo que se está usando como sustantivo. O sea, el que escucha mi palabra, y en Primera de Juan se usa mucho el que escucha mi palabra, el que ha creído, el que conoce, el que vive. Seguido se usa este noton logón, ho acuón, ho pisteuón, el que cree, ho pistuón. Entonces, este es un uso sustantivo. Luego usa kai pisteún, pisteón. Otra vez lo mismo, el que escucha y el que cree. Entonces, otra vez pisteuón es pisteuo, el verbo. Es un presente activo, decimos, es un participio masculino nominativo singular, es un sustantivo. Entonces, es un uso sustantivo. Entonces, ¿cómo lo traducimos? El que oye mi palabra y cree. Egeis o en aionion, tiene vida eterna. Esa es la traducción de Reina Valera 60, la misma del maestro Bo. Y en el Testamento interlineal dice, el que la palabra de mí oye y cree, tiene vida eterna. Hay otro ejemplo en el examen de práctica, quiero que lo veamos juntos también, aunque ustedes deberían contestarlo de memoria, pero quiero que lo analicemos juntos. Después ustedes lo contestan ya de lleno. Es este, ton exomenon pros eme uc u ekbalo. Ton ergomenon pros eme u ekbalo. ¿Cuál es el verbo, en primer lugar, de este texto bíblico? Hay que identificar el verbo antes de empezar a traducir. El verbo es erjomai, erjomai. Entonces, erjomenon es un presente, el verbo es erjomai, es un verbo omai. Entonces decimos erjomenon es un presente deponente participio. O sea, en vez de decir presente activo, presente deponente participio, y es un masculino acusativo singular. Y otra vez está usado como sustantivo. Quiero decirles que en Primera de Juan, la mayor parte de las veces que tenemos participios casi son sustantivos. El que oye, el que cree, el que viene, el que conoce. Y aquí dice todo aquel que viene a mí. Ton erhomenon proseme, el que viene, y muchas veces lo que predomina es el masculino también. En este caso es un masculino acusativo singular. Todo aquel que viene a mí, u ikbaló. Yo no, ikbaló lo echaré fuera. Eh, Esa es la traducción del maestro Boto, aquel que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Reina Valera, ekbaló, acuérdense que es un verbo líquido, y el verbo líquido con este acento circunflejo es un futuro. Aquí lo tenemos, ekbaló, futuro activo indicativo primera de singular. Reina Valera, no sé por qué le dio el énfasis, sinceramente no sé, porque es un excelente traductor él. No sé por qué le puso en presente y dice no le echo fuera, pero realmente el verbo líquido, ekbaló, está en futuro. Entonces, el que viene a mí, yo no le echaré fuera, lo echaré fuera. El, el testamento interlineal, al que viene a mí, no lo echaré fuera. También el interlineal lo dice de la misma manera. Entonces, esos son dos ejemplos del uso de participios. eh, que vienen en este examen de práctica. Me regreso al examen de práctica para que lo vean ustedes. Aquí está. Y luego viene este que es un subjuntivo.
Yo vine, Gina, ¿para qué? Soen, vida, exosin, tengan. Es el 22.1. Vamos a ver un detalle también, ya que estamos aquí, hermanos. No, ya me pasé al final. Bueno, creo que no lo puse entonces. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Aquí está. Ego Elton, Gina. Ustedes ven un Gina, dicen este va a ser un subjuntivo. Soen exosin. El verbo es erjomai. Tenemos un auristo segundo activo indicativo, primera de singular, y el verbo ejo, presente activo de subjuntivo, tercera de plural. Entonces, Elton es el verbo erjomer, segundo auristo. Yo vine, ego Elton, Gina, ¿para qué? Soen, vida, exosin es tercera de plural, para que ellos puedan tener vida, para que ellos puedan tener vida. Entonces, es un subjuntivo. ¿Con qué, con qué uso? El uso de propósito. Son los tres usos, como les dije, ¿no? Propósito, resultado, ¿no? Y condicional. Entonces, propósito, yo vine, ego Elton, Gina Soen, exosin. Yo vine para que ellos puedan tener vida, para que ellos tengan vida. Entonces, la forma de analizar ese texto es de esta manera, hermanos. Primero el verbo, los verbos con todo su análisis gramatical, como está aquí. Luego el uso del subjuntivo o el uso del participio y luego la traducción. O sea, en los casos de los participios y subjuntivos es importante que anotemos el uso del participio o el uso del subjuntivo y después la traducción. No sé si quedó claro, hermanos, a lo mejor fue un repaso rápido, pero lo importante es que ustedes tengan la visión completa de cómo va a ser el examen. Entonces, si hay preguntas, ustedes tienen la palabra. ¿Cuándo va a ser el examen, mi doctor? Debe ser antes de la próxima semana. Cada maestro deben ponerse de acuerdo con el maestro con el que están haciendo el ejercicio de práctica para definir Mm, qué día sería el examen, ¿no? Puede ser inclusive un día antes de la clase o 2 días, no sé, según los días que ustedes han designado para hacer los ejercicios. ya. Entonces, no sé cómo es el caso de cada quien. Terminando la clase, voy a mandar el examen ya a los profesores para que ya lo tengan ellos y en cuanto se pongan de acuerdo puedan hacer el examen ustedes, ¿no? Pues se dan cuenta, hermanos, que en este corto tiempo, estas 7 lecciones, abarcamos un material muy importante. Fueron 7 lecciones. Yo sé que algunos han dicho, es que para mí lo más difícil ha sido los participios, pero creo que lo hemos abordado de una manera que podemos avanzar bastante ya en nuestras traducciones. Entonces yo les animo para que pues perseveren ahorita con el examen de práctica, que nos sirva como un reto para estudiar y poder hacerlo sin consultar el libro. No sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos. Lo que hay es que estudiar, profe. Sí, no hay más que estudiar, estudiar y estudiar, ¿no? El griego, por lo menos este curso es repasar, repasar y repasar. Cuando llegué al curso que tomé en lo último en Estados Unidos, otra vez, hermanos, decían, a ver, los paradigmas del participio activo presente, ¿no? Escríbalos de memoria. Entonces ya debía uno saberlos de memoria
en los exámenes ya del curso de Primera de Juan. O sea que otra vez uno sigue repasando los paradigmas para dominarlos, para poder hacer traducciones ya literalmente cuando uno va leyendo. Si es un reto, si es difícil, yo no digo que no, pero les digo que vale la pena, hermanos. Vale la pena este esfuerzo que estamos haciendo, el que están haciendo ustedes, y sobre todo que entramos a un tema interesante, este de participios y subjuntivo. Ya casi con esto abarcamos lo más completo del curso. Nos falta el infinitivo, nos falta el imperativo, nos faltan algunos detalles de adjetivos, los números, pero ya es menos lo que falta ahorita. La parte medular ya la tienen ustedes en su caja de herramientas de griego. Todos los tiempos que vimos en el primer curso y ahora lo que estamos viendo en esta parte del curso 2. No sé si hay preguntas. Muy bien. Yo pediría a mi hermano David, David Amador, que nos dirija con una palabra de oración para terminar, pero prendan sus cámaras, hermanos, para que podamos vernos un momento todos, Pues sí, saludarnos. sobre todo mucha oración para este estudio, ¿verdad? Que Dios nos dé Sí, sabiduría. voy a pedirle a David que pues, nos dé a todos el tiempo, la decisión, el esfuerzo, porque no es fácil. Yo sé que estamos en un tema difícil. Cuando tomé el primer curso de la primera vez en Westminster, para entrar a la maestría era indispensable aprobar este curso. Y llegué y me encontré con un compañero de Filipinas. Me dijo, Marcos, es la cuarta vez que tomo el curso. Si no lo paso, dice, ya no tengo otra posibilidad. Y había hecho 4 veces el esfuerzo de viajar de Filipinas hasta Estados Unidos. Entonces, me di cuenta y me dijo, ¿qué es lo más difícil? Pues sí, dice, a mí lo que más trabajo me costó fueron los participios. Pero yo creo que dedicando tiempo, hermanos, podemos. Este grupo ha sido constante y yo creo que podemos brincar este escollo difícil. Y van a ver que cuando se vea Primera de Juan, no he podido avanzar en la traducción de Primera de Juan porque quería terminarlo justo al terminar este curso para que veamos el otro texto por causa de salud, pero ya ahorita ya me recuperé, voy a volver a meter velocidad para seguir traduciendo el texto del inglés al español. Es un curso de exegético prácticamente de Primera de Juan. Va uno leyendo palabra por palabra, tiene uno que saber identificar si es participio, qué uso del participio, hacer su análisis gramatical, si es subjuntivo, qué tipo de subjuntivo y su análisis gramatical. Si es un verbo presente, futuro, auristo, identificarlo también. O sea, es practicar prácticamente todo esto que tenemos ya ahorita. Por eso les digo que este examen es una oportunidad de afianzar lo que hemos visto. Yo sé que ha sido pesado, pero hagan un esfuerzo ahorita para afianzar todo esto, de tal forma que cuando lleguemos a esa parte ya lo tengan dominado más. Bueno, si no hay preguntas, pues vamos con nuestro hermano David, por favor, ¿no? Bien, oremos. Padre, estamos muy agradecidos por la vida de nuestro hermano Marcos, sobre todo por su salud, porque tú le has fortalecido. Te damos gracias por ello, por el ánimo que él tiene, Señor, sobre todo en este curso que está traduciendo de Primera de Juan, Señor. Y gracias, Padre, porque es ese ánimo también el que tú usas para motivarnos, Padre, para que nosotros también tengamos el mismo esmero, el mismo esfuerzo en estudiar. Y te pedimos sabiduría para memorizar, te pedimos sabiduría porque sabemos, Padre, que tú eres quien nos da la capacidad en todo aquello que tiene que ver, sobre todo con tu palabra, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias por este repaso, te damos gracias por el grupo, por cada uno de los hermanos que participamos en él y te pedimos que ninguno quede atrás, sino que cada uno podamos y tengamos el ánimo para esforzarnos, Señor, en este estudio, en este repaso, Señor, y estar preparados para este examen. Da a cada uno sabiduría, alumbra nuestra mente y corazón, Señor, y permite que lo que estudiemos, Señor, sabiendo que tendrá un fruto cuando nosotros instruyamos en tu palabra a otros al haber comprendido cada término y lo que significa. Padre, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad y te pedimos que nos guíes en este estudio. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias por este día, Señor, y gracias por esta clase. Te pedimos que seas con cada uno de los que conformamos el grupo, Señor, y con nuestro hermano Marcos.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el Amén. lunes próximo, Dios